Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Están en su gustado programa de todos los miércoles a las 9 de la mañana, Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Comuníquense con nosotros, ya conocen nuestros datos, nuestra información. Aquí aparecen en pantalla siempre nuestros datos, estamos en vivo y pueden comunicarse con nosotros vía telefónica, por internet, estar en contacto con nosotros. La transmisión es en vivo por YouTube, por Facebook, en el canal 24.1 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aquí en este auditorio, en este estudio de la propia facultad. Buenos días, Gonzalo Guajardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Estábamos comentando antes de entrar al estudio de que ya se ha venido soltando un poco el frío, ¿no? Es decir, nos vamos aproximando cada vez más al invierno queretano, sí. Que por cierto hace algunos días estaban comentando también en radio y televisión universitaria, nomás que no recuerdo a qué hora estaban comentando eso, que la temperatura en Querétaro era una temperatura muy estable, aunque había diferencias por estaciones del año. Sin embargo, la diferencia entre la época de calor y la época de mayor frío no era tan distante como lo encontramos hoy. Sí. Justamente el cambio climático nos está llevando a este tipo de experiencias que para los que llevamos muchos años aquí en Querétaro, pues ya se tornan medio difíciles, ¿no? De cualquier manera, como que Querétaro es más estable en comparación con toda la región centro y norte del país. Sí. Ahora, ciclón por el Pacífico, tormentas tropicales han afectado mucho con lluvias a los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur. La parte de Veracruz y la península. Por el lado del Golfo, sí. La parte de Veracruz principalmente, y sí. La zona central en San Luis Potosí, sí. Hidalgo, sí. Querétaro, ¿no? Pues salimos muy afectados y muy perjudicados en ciertas regiones y zonas de la Huasteca y la zona serrana, ¿no? Aunque hay un dato que a mí me gusta mucho, y es que hasta todavía ayer, antier, en algunas partes del estado de Querétaro estaba lloviendo, o al menos una llovizna pertinaz, lo cual es maravilloso justamente para la producción agropecuaria en el estado, ¿no? Porque habíamos sufrido fuertes sequías. Unas por otras, Gonzalo, sí. Porque también tanta lluvia, inundaciones. Sí, sí. Tantas lluvias que se desbordaron ríos, arroyos, y que afectaron a gran parte de las comunidades de la zona serrana y de otras regiones. Decíamos Veracruz, fue la de las más afectadas. 30 muertos en Hidalgo, 34 en Veracruz, en Querétaro afortunadamente solo 3, pero digo, datos que son casi únicos en mucho tiempo, ¿no? Quizás la última ocasión que estuvo fuerte y similar a lo que pasó en este tiempo fue en 1955. En esa época yo no estaba aquí, entonces no te puedo decir. Sí, bueno, me refiero a que
son fenómenos naturales que hay que ponerles atención y que por un lado se necesita agua, y más en Querétaro, que estamos padeciendo de escasez de agua, y que, bueno, tenemos que hacer un buen uso de nuestros recursos naturales. Gonzalo, acaba de pasar la fecha de 12 de octubre. Justamente habíamos comentado tú y yo la necesidad de hablar de esta fecha, no porque esta fecha tenga ciertos datos en exclusiva, sino porque en la forma de comportarnos los seres humanos tomamos ciertas fechas como parteaguas o como determinantes que nos posibilitan ver ciertas transformaciones, ciertos cambios, o al menos tenerlos en consideración. Como por ejemplo, tú celebras tu cumpleaños y podríamos decir, el día que tú celebras tu cumpleaños, no se diferencia gran cosa del día anterior o del día siguiente. Sin embargo, sirve de referente para poder entender tu transcurso en el tiempo, para poder entender tus transformaciones, etcétera. Y de la misma manera, el 12 de octubre, aunque es significativo para nosotros, solamente si lo hacemos patente en sus significados, podemos darnos cuenta de las transformaciones que se dieron en torno al 12 de octubre, sobre todo si lo remitimos a 1492. ¿Qué pasó? Nada más ni nada menos que fue la ocasión en que desde una carabela que andaba circulando por ahí, por el Golfo, gritó tierra a la vista, ¿sí? Y ante la perspectiva europea, dijéramos, ocurrió un descubrimiento. Lo cual, como dije, habría que señalar que fue ante la perspectiva europea, porque obviamente esa tierra de la que se habló diciendo tierra a la vista, ya era muy conocida por los que vivían ahí. ¿Y cuánta gente vivía en esa tierra? Es decir, estamos hablando del continente americano, ¿no? El descubrimiento de América. Así se nos enseñaron en la primaria. Ajá, sí. El descubrimiento de América. ¿Cuánta gente vivía en esa América que se estaba descubriendo el 12 de octubre? El 12 de octubre de 1492, entre 40 y 60 millones de seres humanos vivían en este continente. Nada más. O sea, no era tampoco tan... ¿Pero qué vinieron a descubrir? ¿Por qué tan importante la fecha, tanto para los europeos como para los americanos? ¿Por qué es tan importante la fecha? ¿Por el descubrimiento de América? ¿Qué significó? A ver, académicamente, ¿qué cambio de concepciones del hombre, del mundo, de la vida, se dieron a partir de esa fecha? España, dominada, sometida por árabes, no estaba en jauja. Los que se embarcaron y salieron de España para América. En las 3 carabelas. No venían a América. No. De ninguna manera. ¿Y qué andaban buscando? ¿Qué andaban buscando? ¿Qué andaban buscando? Andaban buscando algo. ¿Qué era? Pues justamente huir de la miseria de vida que se tenía en esos momentos en Europa. Entonces hoy, para ellos, es una fiesta. Ajá. La fiesta hispana. Sí. Y ahora ya tenemos que agregarle hispanoamericana. O todavía más, iberoamericana. Iberoamericana. Ajá, sí. Sí.
porque ya se incluiría Portugal. Sí, ¿no? sí. Bueno, entonces, Gonzalo, para ellos una fecha muy importante, andaban buscando algo y lo encontraron, y al encontrarlo conquistaron, sometieron, arrasaron con riquezas, y ellos se jactan de habernos dado cultura. Es decir, nos incorporaron a la dinámica de la sociedad y de la cultura europea, que al mismo tiempo se había apropiado de todos los vestigios históricos y antropológicos de Asia, principalmente de China. Es decir, como si la historia hubiera comenzado con ellos, no solamente en el descubrimiento de América, como lo señalas y como así lo hicieron notar en la historia contada por ellos mismos. Y la historia enseñada. Nos enseñaron a ti y a mí y a todos nuestros antecesores y a nuestros descendientes, que es el descubrimiento de América. Así nos lo enseñaron, así es como lo hemos estado viviendo. Sí, pero yo lo estoy viendo en términos de cultura. Sí. Y la cultura que implica no solamente la forma de pensar, sino estoy diciendo la cultura aquella que impone y determina cánones, modelos, patrones de comportamiento. La idea de Dios, por ejemplo, muy importante. La idea de la alimentación, del dominio, del control. Nosotros éramos en América subhumanos para ellos, bárbaros. Me llama la atención porque es la tercera ocasión en esta conversación inicial que te refieres a que a nosotros nos llamaban subhumanos, bárbaros. A nosotros, tú y yo no existíamos. No. Yo soy de este lado, pues. Sí. No, pero lo que quiero decir es que los hoy americanos, como tú y yo, como tú y como yo, asumimos que nuestros antecesores efectivos reales eran los habitantes originarios de América, cuando que nosotros más bien somos producto de un mestizaje. Sí. O sea, no somos tan puros, dijéramos, racialmente, como para decir somos los descendientes arquetípicos de los habitantes de ese territorio que los españoles llamaron América después. Descubrimiento de América, error, por lo que tú señalas. No podríamos nombrarlo así. Día de la raza. ¿Cuál raza? Habría que preguntarnos cuál raza. Error, pero para ellos discriminaban claramente. Totalmente, y entonces lo que estaban ponderando con la denominación Día de la Raza era Día del Triunfo de la Hispanidad, justamente en el contexto de Europa. Ni siquiera en el contexto de América, porque vieron América meramente como un espacio de donde podían saquear muchas riquezas y llevárselas a Europa y satisfacer un sinfín de necesidades que tenían. Lo que comentábamos inicialmente, si se desarrolla ese viaje en búsqueda hacia Occidente, en búsqueda del camino a la China, es porque calculaban varias cosas equivocadas. Por un lado, la dimensión de la Tierra, y que entonces yendo hacia Occidente podían encontrar más rápido la ruta hacia la China, en lugar de cruzar las estepas
orientales de la propia Europa hasta llegar a Rusia y de ahí continuar hasta llegar a China. Ellos pensaban que haciendo el viaje por mar iban a llegar más rápido. Ese es un primer error. Un segundo error es que entendían que lo que tenían que satisfacer era el hambre y la necesidad de empleo de Europa, pero nunca pensaron en que iban a llegar a saquear algo que ya tenía habitantes, que ya tenía gente que podía decir, como decían en el Principito, esto es mío. No podían decir eso. No, de ninguna manera. Ajá. Si pensamos en civilizaciones, el plan civilizatorio en ellos no se encontraba. Para nada, de ninguna manera. No. Ellos iban a saquear, ellos iban a buscar sus recursos para sobrevivir. Equivocación, ellos venían a evangelizarnos. Ese fue después. Eso fue después. Ellos venían a darnos cultura. Ajá, eso fue después. No pensaban en los habitantes de entonces de estas tierras, ¿no? Por eso el Día de la Raza, ¿a qué hace mención? ¿A qué hizo mención el Día de la Raza? Pues a la raza de ellos. Al dominio. Sí, al dominio de ellos. A la supremacía del hombre blanco, barbado, sobre el mestizo, sobre el indio que ellos equivocadamente le pusieron. Indios. Ajá. Pero sí, los mexicas y todas las tribus nahuatlacas de América y principalmente de México, que no era de ninguna manera la República Mexicana, ¿no? Sino que era un conjunto de regiones habitadas por distintas etnias, distintos grupos sociales que tenían sus avances. Con grandes culturas, como por ejemplo en la península de Yucatán. Grandes culturas. La maya, los incas. Sí. Pero en México, los aztecas, sí, los toltecas, todos, y los mayas, tenían un enorme desarrollo cultural. Me refiero no solamente a la organización del hábitat, la ciudad, las polis, o cómo les llamaban antes a estas grandes agrupaciones y organizaciones, como la Gran Tenochtitlán, que tenía un desarrollo no solamente social, sino me refiero de orden, de organización de la ciudad, que quisieron borrar o que borraron. Aprendieron de ellos, los españoles tomaron lo mejor de nuestra cultura y ellos revertieron la información considerando que fuimos conquistados y nos implantaron, nos pusieron formas de pensar. Fíjate otra vez lo que dices, tomaron lo mejor de nuestra cultura. Sí. Y pensaron que nos iban a civilizar. O sea, estás hablando de un nosotros, sí, porque somos los, y esta es la pregunta, ¿los herederos? No, Gonzalo, yo estoy hablando de nosotros porque me coloco en un lugar diferente a aquellos que se sienten, siendo, no mexicas, pero siendo nativos de nuestro territorio, consideran que su apelativo, que su nombre, que su cultura no es producto del mestizaje, de la mezcla, sino es producto de la conquista, de la imposición de modelos. Y hay algunos que creen que son conquistadores y sí discriminan desde aquí al indio, sí discriminan desde aquí al patarrajada, sí discriminan desde aquí al que vive en el campo, en el medio rural, o al que vive en las orillas de la ciudad. Sí los discriminan. Claro. Culturalmente. Claro.
socialmente, físicamente, económicamente. Ese ya es el otro, el escalón más alto de la discriminación y de la pertenencia, de la identidad. Ellos, y nuevamente digo, ellos, extraños, con otro tipo de orden, de organización social y de conocimiento, quisieron imponer e impusieron a través de la fuerza, a través de la creencia, nos impusieron pautas de comportamiento. Ese es un acto de conquista. No fue de ninguna manera como le llaman en Sudamérica, principalmente en Perú o en Venezuela, como un encuentro de etnias, un encuentro cultural. No hubo un encuentro, hubo un avasallamiento. Y eso es lo que habría que denunciar. Y eso es lo que habría que señalar, que su cultura fue impuesta por la fuerza, pero la cultura en América tenía un enorme desarrollo. Tú hablabas de la cultura maya. Podemos encontrar en el Popol Vuh, podemos encontrar toda la historia o gran parte de la historia maya. Y ahí están los vestigios culturales. Vestigios que no encontramos en España, de ninguna manera. España era un pueblo invadido, sometido. Y también invadido y sometido y resistieron las invasiones. Entonces, Gonzalo, tenemos nosotros que hacer un balance y un estado de comprobación histórica para deslindar las influencias, no del encuentro, sino las influencias que hubo en aquellos que conquistaron e impusieron y aquellos que se resistieron y que dieron a conocer otras maneras de pensar, otras maneras de vivir, de organizarse socialmente e incluso políticamente. La religión, como la conocemos ahora, fue impuesta por ellos, por una creencia. Y con sus misiones no vinieron a aprender de nosotros. Vinieron a desbaratar, a deshacer. En una relación autoritaria, porque pensaban que tenían toda la legitimidad para destruir lo existente, para destruir las formas de vida de lo existente, para en su lugar colocar lo que ellos consideraban lo bueno, lo atractivo, lo valioso de ellos mismos. Por eso es una relación de omnipotencia y de soberbia incluso, lo que se dio ese día que hemos festejado como de la raza. Sí, sí, para ellos hoy es un día de fiesta. Los colocó en el centro del huracán en esos momentos, ¿no? Sí. Sí. Y para este lado, pues anteriormente, por las enseñanzas, por lo que aprendimos, por la historia verdadera sobre la conquista de la Nueva España, es decir, la historia contada por los vencedores, aprendimos que era la conquista de América, la nueva visión del mundo, la nueva organización del mundo. La Tierra no es de ninguna manera plana. Las explicaciones copernicanas, las explicaciones de Galileo Galilei cobraron sentido. Es decir, empíricamente fueron demostradas. Entonces, Gonzalo, tendríamos que hacer ese deslinde histórico necesario para cualquier cultura
para cualquier orden social que en el mundo esté preñado de conquistas, y principalmente en América. Estoy hablando de América del Norte, toda América, América Central, América del Sur. Tenemos nuestras maneras de contar la historia, no solo la de Bernal Díaz del Castillo, no solo la de Ginés de Sepúlveda. Tenemos que contar la historia que todavía tenemos los resabios, y a esos resabios no coinciden con la visión que cuentan los españoles, que cuentan los portugueses, que cuentan los franceses, que cuentan los holandeses, que todavía están sus vestigios aquí en América. O que cuentan los mismos ingleses en Norteamérica, ¿no? Uh-huh. O sea, hay otras historias. Y sin embargo existe la historia hegemónica, que es necesariamente, culturalmente, eurocentrista. A lo mejor lastima a algunos. Uh-huh. A lo mejor también te toca porque fuiste formado en Alemania, Gonzalo. Pero los que fuimos formados principalmente con esas enseñanzas, y creo que es una historia dominante, la eurocentrista, tanto para Asia como para África como para América. Pero ahí hay sus vericuetos, ahí sus contradicciones. De ninguna manera tendríamos que verlo como la historia verdadera. Sí, hay por ahí una frase que dice que el ojo que tienes enfrente es ojo porque te ve, no porque tú lo ves, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y entonces justamente lo que hemos aprendido de nuestra configuración, de nuestra identidad, de nuestro ser, es lo que nos han contado, uh-huh. que ven, sí. Pero no nos han permitido a nosotros hablar de nosotros mismos y de cómo se puede ver a ellos, ¿no? Esa otra forma de ver de ellos. En psicología tenemos esta metáfora en donde sostenemos que el ojo humano, el ojo, sirve para ver hacia afuera. Uh-huh. Es decir, vemos de adentro hacia afuera, pero no tiene la capacidad de verse a sí mismo o de verse hacia adentro. Nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. O hablamos dependiendo de cómo nos vaya en la feria. Eso, te repito, ya pensando en la observación, ya pensando en la reflexión, ya pensando en el análisis histórico, ya pensando en las contradicciones de la cultura, ya pensando en la singularidad, en la particularidad, en la universalidad, o ya pensando en el desenvolvimiento de los conceptos, desenvolvimiento de la vida, buscar la comprensión, buscar el entendimiento, es hablar lo vivido, hablar lo escrito, hablar no desde la creencia, o no solo desde la creencia, no solo desde el saber, no solo desde el conocimiento, hablar desde la reflexión, que implicaría este deslinde de lo que señalan y han dicho los conquistadores y de lo que señalan y han dicho los conquistados. ¿No crees que es necesario? ¿No crees que la civilización tendría que hablar de esa historia? Uh-huh. Sí, indudablemente hay que hablar de esa historia para dar voz también a los sin voz. Y en estos momentos yo recuerdo justamente los pleitos que se están dando en América, en Querétaro,
por ejemplo, alrededor de la población que viene de Amealco. Pero, ¿qué te parece si hacemos un corte para pasar a la identificación de la estación y regresando continuamos con esta conversación? Adelante. Sí. Ándele, gracias. Muy bien, regresamos. Adelante, Gonzalo, tú querías comentarnos algo, traías algunos datos incluso. Sí, lo que pasa es que efectivamente el 12 de octubre ha sido pues muy revisitado por diferentes personas intelectuales, etcétera, para ponderar ciertas características que podrían hacernos entender de maneras diferentes lo que estamos viviendo. Aquí tengo unos datos relativos a que el Día del Descubrimiento, el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, el Día de la Fiesta Nacional, son nombres con los que se señaló justamente el 12 de octubre en zonas como España y en algunas también de América Latina como Colombia, Costa Rica, Argentina y otros países más de América. Pero el término de descubrimiento de América, como lo has estado haciendo, Sergio, ha sido muy cuestionado por diversos investigadores. Y una de los señalamientos que hizo Miguel León Portilla en un texto que él escribió que se llama Encuentro de Dos Mundos y que presentó una reseña en 1992 en la conferencia internacional que se llamó Reescribiendo la Historia, que tuvo lugar en Baja California, señaló: el término descubrimiento de América es cuestionado por investigadores e historiadores que no ven en la denominación más que una reducción, una invisibilización o un hacer caso omiso de la complejidad de las relaciones sociales y que existían en América, en lo que hoy llamamos América, pero también una complejidad de las relaciones de poder que tuvo el hecho de la conquista española, que por otro lado hace que se olvide la historia propia, se olvide el territorio y se pierda de perspectiva la civilización que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy, muy importante, y más bien lo que los conquistadores ponen en juego como para hacer que la balanza pese más de su lado es que los indígenas habían permanecido desconocidos para los europeos, pero son descubiertos cuando son cristianizados. Sí. ¿Sí? A ver, Gonzalo, porque luego nuestro auditorio nos dice, hay 3 comentarios que hacen ahí que tienen que ver. Uno es: hola, soy Gabriela Hernández. Como siempre, es un placer escuchar a los maestros Sergio y Gonzalo en su cátedra en Tetras. Saludos a todo el equipo de Radio Universidad. Otro texto más dice: buenos días, conductores de Tetras. Es un tema muy relevante y obvio cuando aunque a veces se comenta banalmente, pero es muy complicado cuando se profundiza. Creo que un pilar para analizar este tema es preguntarse quiénes somos los mexicanos, cuál es nuestra identidad actual, en qué consiste nuestra sociedad actual como crisol de culturas. No hay homogeneidad como sí la hay en mayor grado en Europa. Es muy difícil hablar de un nosotros
como mexicanos, y si no tenemos una mirada común, ¿cómo los podemos solucionar? Todo esto nos lo dice Carlos Ramírez, quien nos envía saludos. Finalmente otro dice, buenos días, no recuerdo quién decía que las pinturas de Jorge González Camarena representaban la hermandad de las dos naciones. Por un lado españoles, por otro lado mexicanos, pero la verdad es que representan más bien la brutalidad de su llegada y que digan que vinieron a civilizarnos y más que haya quien los defienda. Me parece una falta de respeto. También está la canción de Caifanes. Aquí no es así, que se habla de esos sucesos de manera figurativa. Saludos, Daniel Robles. Muy bien. Pues ahí está, porque luego nos dicen que nos decimos quiénes nos llaman y quiénes nos mandan comentarios. Bueno, Gonzalo, sobre lo que tú estás señalando me parece muy importante. ¿Será un problema identitario? El de la conquista, porque no conquistaron de manera homogénea, sino fueron controlando y avanzando en su idea de... También sé que no te gusta el término, pero es un término utilizado históricamente y antropológicamente. Fueron avanzando en colonizar, en dominar, en someter las distintas culturas, no solo de las tribus nahuatlacas, sino las culturas que también con su propio mestizaje y sus propios avances de conquistar y avanzar territorialmente, lograron darle no una homogeneidad a la cultura mexica o a la cultura azteca o a la cultura tolteca o a la cultura maya. No. Fueron manteniendo sus distinciones y también las tradiciones que se gestaron a partir de la conquista. O sea que hubo, por el mismo acto de conquista cultural y el acto de conquista y dominación de creencia religiosa, también hubo resistencias y encontraron en esa mezcla distintas formas de expresión de la tradición religiosa, de la cultura política, de la organización social, de la organización productiva. Y sí estoy de acuerdo con Carlos Ramírez, es muy complicado hablar de esto y hablarlo a profundidad. Es desentrañar y desmembrar lo que históricamente se expresa como conocimiento de la historia, cuando en realidad en la historia lo que encontramos son fracturas, continuidades y discontinuidades, aspectos que bien se sincronizan o que bien plantean rupturas. No se puede entender tan fácilmente la estructuración del orden social ni de las expresiones culturales en México. Todas ellas son vivas, todas ellas expresan la vitalidad de vivir, de estar y de expresar su relación con la tierra, su relación con Dios, su relación con el hombre, su relación con la naturaleza. Y estos son verdaderos encuentros, y yo a esto le llamaría no solo un balance, no solo un deslinde, sino un acto de comprensión histórica. Y yo te repito nuevamente, si nuestra visión de la historia es cronológica, hay una manera de expresarlo y de decirlo descriptivamente, pero si nuestra visión de la historia es dialéctica, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico plantearían actos de conocimiento de lo universal, de la cultura, de la sociedad en su conjunto, pero también hablarían de actos particulares que le corresponden solo a determinadas formas de expresión cultural de grupos, y también podríamos verlos desde perspectivas singulares en donde las
la originalidad de la expresión y del comportamiento social es único, irrepetible. Y esos aspectos habría que analizarlos también históricamente. Claro. No es homogéneo el planteamiento. Así es, así es. Sin embargo, yo quisiera recuperar de todo lo que has estado diciendo un ángulo que me pone frente a frente, cara a cara, precisamente con el hecho del descubrimiento y la conquista inicial. No estoy hablando ya del siglo XX y menos del XXI. Ese es otro punto, otro ángulo desde el cual se puede ver. Pero desde el ángulo del descubrimiento y de la conquista iniciales, podríamos decir, ellos vinieron con cruces y nos las ofrecieron. Y nosotros les ofrecimos maíz, les ofrecimos alimentos, les ofrecimos belleza, les ofrecimos muchas cosas. Al final, ellos se quedaron con nuestro oro, con nuestra plata, con nuestras riquezas y nosotros con su cruz. Y con sus espejitos. Y con sus espejitos, claro. La cruz en esta narrativa equivale también a los espejitos. Claro. No porque se desdeñe a la cruz, sino porque el papel que jugó la cruz justamente en las relaciones de descubrimiento y de encuentro mutuos fue una relación, un papel muy lamentable. Fue el de espejitos. Sí. Uh-huh. Sí. Fíjate cómo siempre en los actos de conquista se echa por delante la creencia, se echa por delante el saber y se echa por delante el conocimiento. Pero también en los actos de conquista se hace la diferencia, se discrimina entre el poderoso, fuerte físicamente, armado hasta los dientes, del que tiene otro tipo de poder, otro tipo de defensa, otro tipo de fuerza, y que incluso físicamente es diferente. Y entonces echamos por delante el encuentro étnico en su diferenciación. Eran mucho más fuertes y poderosos los españoles. ¿Cuántos llegaron en las 3 carabelas? Frente a los 40, 60 millones de habitantes de la región. Entonces, el acto de conquista no fue solamente por una imposición, el caballo, la armadura, las lanzas o los arcabuces, ¿no? Sino fue por convencimiento, por apropiarse de sus creencias, de sus saberes y saquear la riqueza natural y material que existía y que todavía existe para muchos abusadores europeos. Y sin ser racista ni intentar discriminar, pero sí me hago cargo de ellos, quieren continuar saqueando nuestras riquezas. No solamente los europeos, abusadores, sino principalmente los americanos, los estadounidenses. Quisiera leer algunas notas que traigo sobre lo que señaló Miguel León Portilla en su texto Encuentro de dos mundos. ¿Sí? Él dice, los indígenas del continente que habían permanecido desconocidos para los europeos solo entran en escena cuando ocurre que son descubiertos, son conquistados, son cristianizados, son colonizados. Es decir, la fuerza activa viene de afuera
Y el aborigen que vive aquí tiene una fuerza pasiva, o sea, está esperando que vengan a colonizarlo, que vengan a cristianizarlo, que vengan a educarlo, etcétera. El desconocimiento y desdén de no pocos de los europeos respecto de las trayectorias culturales de los pueblos nativos del Nuevo Mundo se vio luego acompañado de su desinterés por la historia de las colonias que allí se implantaron y de las naciones que más tarde alcanzaron la independencia. Es decir, esos previos conquistadores en la época de la colonia, después se deslindaron y dijeron, no tenemos nada que ver allí. En este texto, Encuentro de dos mundos, Miguel León Portilla señala algunos posicionamientos encontrados en lo que llamamos la historia universal y en las posturas de algunos filósofos respecto a los habitantes del Nuevo Mundo. Decían, tienen visiones que califican a los indígenas de primitivos, casi animales, incapacitados. Ante eso, León Portilla alerta sobre un sesgo en la forma en la que se construye el conocimiento sobre el continente americano, exceptuados los Estados Unidos, y sobre lo que se ha denominado descubrimiento de América. En Visión de los Vencidos, Miguel León Portilla incluía una expresión que ofrece una perspectiva que invita a la reflexión sobre la forma en que se narra y se explica este momento de la historia. Se trata del término Encuentro de dos mundos, que es de acuñamiento de Miguel León Portilla. A través de esta noción, Encuentro de dos mundos, León Portilla pone de manifiesto que a raíz de la llegada de los españoles a lo que hoy nombramos América, se dio cabida a un proceso que tuvo como resultado la fusión de pueblos y culturas, así como intercambios de todas clases, precisamente por medio de la idea del encuentro de dos mundos. Se adopta una postura que toma en cuenta a todos los participantes de dicho proceso, tanto a pobladores indígenas como a los africanos llevados a estas tierras y a los conquistadores españoles. Pero en otro sentido, esa expresión cobra otras características porque encuentro también hace alusión o guarda relación con el contra. Encuentro en contra, ¿sí? Y tiene como significado choque, enfrentamiento, lucha, lo cual hace referencia a la invasión, al sometimiento, a la explotación, al asesinato de indígenas, así como a la resistencia de dichos pobladores. Miguel León Portilla. Miguel León Portilla. ¿El texto? Encuentro de dos mundos, justamente. Él hace este acuñamiento, Encuentro de dos mundos, para significar dos realidades que se encuentran, pero que también están en contra, ¿sí? Y desde luego no es el único, Miguel León Portilla, que escribió sobre el tema. Más bien encontramos justamente en varios investigadores mexicanos, sobre todo, visiones críticas, como por ejemplo la de Edmundo O'Gorman, quien analizaba la cuestión del descubrimiento bajo una mirada poco convencional y que, según las palabras del historiador, sembró el caos en la Academia Mexicana. Con esas palabras ponía O'Gorman en cuestión las interpretaciones históricas tradicionales del arribo de Colón a América. Para O'Gorman, América fue simplemente no solo algo descubierto, sino que América no existía. O sea, no se pudo descubrir América porque América no existía y por lo tanto se inventó América. Sí. Este postulado se encuentra en el libro La invención de América,
que escribió O'Gorman en 1958, donde argumenta que América no fue descubierta sino inventada, por lo que para el historiador es preciso reconstruir la historia, no del descubrimiento de América, sino de la idea de que América fue descubierta. El problema fundamental de la historia americana estriba en explicar satisfactoriamente la aparición de América en el seno de la cultura occidental, porque esa cuestión involucra ni más ni menos la manera en que se concibe el ser de América y el sentido que ha de concederse a su historia. Ahí están dos fuentes importantes con otra visión, y que sí me parece importante reconstruir la historia como una forma de entendimiento, como una forma de comprensión. Edmundo O'Gorman, la invención de América, y Miguel León Portilla. Sí. Pero además O'Gorman introduce otro elemento, y es la llegada con los españoles de los esclavos negros. Ese es otro aspecto muy importante. Sí. Esclavos, condición, fíjate. Sí. Y por lo tanto, su relación con los propios indios, vamos a seguirles llamando así, indios americanos, es diferente a la relación que tiene el blanco, que venía de Europa, con los indios americanos. Entonces hay que pensarle un poco en seguir esta visión dominante en la historia. Así es. Oye, tenemos que irnos, ¿verdad? Pero hay que hacer la invitación a este 24 de octubre. El viernes de la semana próxima, sí. 24 de octubre hay un conversatorio del programa de Tetras para todo nuestro auditorio. Están invitados en la Facultad de Filosofía, en el patio central. Tendremos ese conversatorio a su disposición. De 6 de la tarde a 9 de la noche, sí. Que estén muy bien. Gracias. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.